Todos creemos tener la razón. Incluso cuando aceptamos que quizás estemos equivocados, seguimos pensando de que tenemos la razón, porque si no, no mantendríamos esa opinión. Hay un problema. Si se dan cuenta, no dije vos crees estar en lo correcto, sino que dije todos creemos estar en lo correcto. Si todos pensamos que estamos en lo correcto, esto tiene dos consecuencias. Primero, hay gente que está equivocada y piensa que está acertada. Y segundo, es imposible convencer a una persona que piense otra cosa si esa persona piensa que ya está en lo correcto. Bueno, ¿y qué hacemos cuando alguien se equivoca? ¿Cómo podemos convencerlo de que piense como nosotros? De esto es exactamente lo que habla Dale Carnegie en este libro. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. En esta serie de videos aprenderás de manera rápida y concisa todos los consejos enseñados en este libro. Este video es la tercera parte de la serie. Anteriormente ya traté las técnicas fundamentales para tratar con el prójimo y las 6 maneras de agradar a los demás. Si estás interesado en mejorar tus habilidades sociales, te recomiendo encarecidamente que vayas a verlos. Ok, acá es donde yo debería explicar todos los perjuicios que tiene no aprender estas técnicas. Sin embargo, no creo que sea necesario porque todos sabemos lo que se siente no poder convencer a alguien de que piense como nosotros. No poder ayudar a una persona porque simplemente no podemos transmitir nuestro consejo, nuestro mensaje de una manera convincente. Mi nombre es Salvador Scarpati y si quieres aprender cómo volverte más efectivo ayudando a los demás mientras que conseguís propagar tu visión del mundo sin ofender a nadie, quédate en este video. Tercera parte. Logre que los demás piensen como usted. Capítulo 1. No es posible ganar una discusión. Este capítulo es, para mí, uno de los más importantes de todo el libro. En este capítulo, Carnegie básicamente continúa un poco sobre el primer capítulo de todo el libro, que por si no se acuerdan, es el que habla sobre que no hay que ni criticar, ni condenar, ni quejarse. Y él nos dice en este capítulo, como insinúa el título, de que es imposible ganar una discusión. ¿Por qué es esto? Básicamente porque si nosotros ganamos la discusión, la otra persona se siente humillada, se siente herida y por lo tanto está de hecho menos receptiva a hacernos caso y escuchar nuestras ideas. Y si perdemos la discusión, perdimos la discusión. O sea que de las dos maneras perdemos si nuestro objetivo es convencer a la otra persona. Tienen que entender que nosotros le damos mucha importancia a nuestras ideas. Son parte de nuestra identidad, de quiénes somos. Y si la crítica hacia una persona está mal y la pone a la defensiva, cosa que hace que sea menos susceptible a que la convenzcamos, convenzcamos. Creo que está bien dicho. Y sus ideas son parte de su identidad, entonces criticar sus ideas, que es lo que sucede en una discusión, va a llevar a que la persona se sienta atacada y que se ponga a la defensiva y que sea más difícil convencerla. Carnegie nos dice lo siguiente. Buda dijo, el odio nunca es vencido por el odio, sino por el amor. Y un malentendido no termina nunca gracias a una discusión, sino gracias al tacto, la diplomacia, la conciliación y un sincero deseo de apreciar el punto de vista de los demás. Naturalmente, los seres humanos tendemos a la discusión, tendemos a intentar forzar a través de la agresión y la violencia nuestra perspectiva del mundo sobre la de los demás. Y si no escucharon la frase de recién, esto no es precisamente lo más óptimo para convencer a los demás. Yendo a una parte más psicológica, digámosle, uno discute para reafirmar su ego, para reafirmar sus creencias. Entonces, el evitar las discusiones en realidad es algo más propio de una persona que está segura en sus ideas que de alguien que necesita discutirlas para confirmarlas. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dice Carnegie que tenemos que hacer al respecto? Carnegie nos dice que debemos intentar actuar de una manera más política. O sea, tenemos que intentar buscar los acuerdos en vez de intentar discutir los desacuerdos. Entonces, cuando tengan un desacuerdo con una persona, intenten ustedes activamente buscar un punto medio. No tanto forzar su opinión sobre la de ellos, sino ver en qué punto pueden coincidir los dos. Como dije al principio, a nadie le gusta sentir que les ganaron un argumento. Por lo tanto, es importante que tengan en cuenta los sentimientos de los otros si quieren ganar amigos e influir sobre las personas. Regla número 1. La única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. Capítulo 2. Un medio seguro para conquistar enemigos. ¿Y cómo evitarlo? ¿Querés llevarte mal con todo el mundo? Muy simple. Llevarles la contra en todo a todos. Ya está. No va a haber mucha gente que te quiera después de que les critiques todas sus ideas. Y esto no tiene nada que ver con estar o no estar en lo cierto.
Podemos estar completamente acertados sobre lo que decimos, pero igualmente, si le decimos de manera tajante a la otra persona que está equivocada, esa persona no recibirá bien nuestra opinión. Un ataque a nuestras ideas es también un ataque hacia nosotros. ¿Qué pasa cuando nos vemos atacados, como veíamos en el primer video? Nos ponemos a la defensiva. Y una persona que está ocupada defendiéndose y defendiendo sus ideas, no puede abrir los brazos para recibir una nueva. Carnegie nos dice que también es fundamental aceptar la posibilidad del error propio. Frases como quizás me equivoque, veamos los hechos, o simplemente quizás estoy mal, pero yo pienso esto, X, son muy poderosas, porque al aceptar que nosotros quizás estemos equivocados, le damos a la otra persona la posibilidad de estar en lo cierto. Cuando nos equivocamos, a veces lo admitimos para nuestros adentros. Y si se nos sabe llevar contacto, podemos admitirlo a los demás. E inclusive podemos enorgullecernos de haberlo admitido. Pero esto no ocurre así cuando otra persona quiere meternos a golpes en la garganta el hecho poco sabroso de que nos hemos equivocado. Regla número 2. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. Regla número 3. Si se equivoca usted, admítalo. Este capítulo es bastante autoexplicativo. Básicamente es la continuación del anterior. Si antes hablamos de que no debíamos decirle a la gente explícitamente lo equivocada que estaba, ahora Carnegie nos dice que cuando nosotros nos equivoquemos, nosotros tenemos que ser rápidos en marcar nuestra equivocación y en aceptarla. ¿Qué es lo que argumenta Carnegie? Él nos dice que si nosotros aceptamos la crítica y nosotros nos adelantamos a que la otra persona la diga, o sea, la decimos nosotros primero, la otra persona también entrará en una especie de actitud más generosa y dirá, bueno, tampoco es tan importante, no te hagas tanta mala sangre, porque nosotros, admitiendo nuestro error, demostramos una gran cantidad de buena fe. Sé que es difícil admitir los errores. A mí personalmente es algo que me cuesta bastante, pero debemos esforzarnos en hacerlo. Y como dije recién, no solamente debemos esforzarnos en admitir nuestros errores, sino que también debemos hacerlo rápida y enfáticamente. O sea, no tenemos que decir después de 3 días que nos equivocamos y bueno, sí, quizá me equivoqué. Sino decir, no, tenés razón, la verdad estuve mal y vos tenés la razón. Acá es donde muchos de nosotros tenemos que concientizar el comportamiento natural de excusarnos o culpar a otra persona y empezar a reemplazarlo por simplemente admitir la responsabilidad de nuestras propias acciones. Carnegie nos dice al final del capítulo, peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue siempre más de lo que se espera. Regla número 3. Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. Capítulo 4. Una gota de miel. Una vez que le cachan la onda al libro, se dan cuenta de que algunas ideas son muy parecidas a otras ideas. Y esta regla no es una excepción. A ver, el planteamiento de esta regla general es muy lógico. Si uno tiene que ser suave cuando pensamos que la otra persona está equivocada y no tiene que utilizar la crítica ni la queja, ¿por qué seríamos violentos y agresivos con la otra persona cuando la queremos hacer cambiar de opinión? Dicho de esta manera, puede parecer súper obvio, pero en realidad no se dan cuenta la cantidad de veces que caemos en nuestra vida cotidiana en esta falacia del pensamiento. En este pensamiento de que mientras más nos enojemos, más la otra persona va a pensar como nosotros. Carnegie nos dice que hagamos lo contrario. Nos dice que cuando queremos convencer a alguien, esta persona primero tiene que estar en buenos términos con nosotros. Y si ya lo está, debemos llevarlo suave y amablemente hacia su cambio de opinión. No podemos intentar traerlo violentamente a que piense como nosotros. Carnegie nos dice también que si el corazón de un hombre está lleno de discordia y malos sentimientos por usted, no puede hacerlo cambiar de opinión ni con toda la lógica de la creación. En cambio, si nosotros somos suaves y tenemos tacto, podemos llevarlo lentamente a que piense como nosotros. El corazón es el camino real hacia la razón. Y esto lo podemos ver en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, como si nuestro amigo se manda una cagada, nosotros lo intentamos justificar. Pero si otra persona lo hace, la criticamos y la reprochamos. Cosa que en realidad no deberíamos hacer. ¿Por qué esto es así? No lo sé. Dale nos dice que nos enfoquemos en esta realidad y que la tengamos en cuenta antes de intentar convencer a otra persona. Les quiero dar un ejemplo real para que ustedes sepan a lo que me refiero. Imagínense que están en la fila del boliche, tranquilos. Llega su turno para pasar, muestran el DNI y el patoba los hace pasar. Tranquilos, no pasa nada. Ahora, imagínense que ustedes están en la fila y viene el patoba, los agarra de los pelos y los mete dentro del boliche. De las dos maneras, el resultado es el mismo. Ustedes están dentro del boliche, pero la manera en la que el patoba los lleva es lo que cambia cómo ustedes se sienten respecto a él. Sé que es un ejemplo particular, pero
creo que ilustra bastante bien mi punto. El título del capítulo es un fragmento de un dicho muy conocido, que dice así: una gota de miel caza más moscas que un litro de hiel. Que para los que no saben, la hiel es la bilis. Y en eso se resume todo el capítulo. Un poquito de amabilidad y tacto convence muchísimo más que una montaña de furia y fuerza. Regla número 4. Empiece de forma amigable. Capítulo número 5. El secreto de Sócrates. ¿Conocen el concepto de inercia? Básicamente, si no me equivoco, lo plantea Newton y dice que las cosas que están en movimiento tienden a seguir en movimiento, las cosas que están quietas tienden a seguir quietas. Carnegie nos dice algo bastante extraño, y es que las personas tenemos cierta inercia de respuesta. Bueno, ¿a qué se refiere él con esto? Él se refiere a que las personas, una vez que entramos en un estado de negación, o sea que ya estamos diciendo todo que no, es mucho más fácil seguir diciendo que no antes que volver a decir que sí. Y también sucede el caso contrario. O sea, si estamos en un estado afirmativo, decir sí, 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 es más fácil seguir diciendo que sí antes que cortar esa línea y empezar a decir que no. ¿Y esto qué nos importa para influenciar a las personas? Carnegie nos dice que nosotros debemos empezar nuestra conversación hablando de las cosas que tenemos en común con las personas, no de las cosas que tenemos en desacuerdo o no en común. Básicamente, si conseguimos que la persona al principio esté de acuerdo con nosotros, que no diga sí, sí, que esté recibiendo activamente y de manera positiva nuestro mensaje, lentamente le hacemos entender inconscientemente que nuestra única diferencia es de método y no de propósito, como dice Carnegie en el libro. No sé si les ha pasado o han visto que una persona le plantea a otro un plan, no sé, salgamos de joda el jueves a las 8 de la noche. Y el otro dice, no, ni en pedo, yo el viernes tengo que ir a la facultad, qué sé yo. Y después dice, no, bueno, entonces salgamos el viernes. No, salgamos, bueno, el sábado a las 10:30 y volvemos a las 2 de la mañana. No, y ya está, una vez que la persona empezó a decir que no, aunque cada vez el plan sea más débil, o sea, más tranqui, la persona sigue diciendo que no. En cambio, piensen cuando se hace al revés, cuando se plantea un plan simple, tranqui, y después cuando ya está en el momento, la persona dice que sí, pasan un par de días y decís, che, y si agarramos y invitamos un par de vagos más, bueno, dale. Bueno, y si después de que invitamos a los vagos y después de comer nos vamos al boliche, bueno, dale. Y si, bueno, y si vamos al boliche y nos remamamos con 3 botellas de Sky, bueno, dale. Y así ves que los vagos terminan después reventados el domingo, no se pueden levantar. Así es una forma, según Carnegie, más óptima de convencer a la otra persona. Conseguir que al principio diga sí, sí, para que luego sea más fácil conseguir el sí más complejo, que más desacuerdo está. Esto que estoy contando es una parte importante de lo que era el método socrático. Básicamente, Sócrates hacía afirmaciones que sabía que el interlocutor con el que hablaba iba a estar de acuerdo. Entonces iba obteniendo sí, 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 sí. La persona ya estaba afirmando de que Sócrates en definitiva tenía la razón. Entonces, a través de las preguntas, él iba direccionando la lógica de la persona hacia la dirección que él quería. Lentamente empezaron a llegar a la conclusión que tenía Sócrates. Y así el interlocutor, casi por arte de magia, terminaba convencido de lo que él le decía. Entonces, si querés acercarte un poquito más a Sócrates, tenés que aplicar la regla número 5. Consigue que la otra persona diga sí, sí, inmediatamente. Capítulo 6. La válvula de seguridad para atender quejas. Cuando queremos convencer a una persona que piense como nosotros, normalmente caemos en la falacia lógica de pensar que mientras más hablemos, más información entregaremos y más la persona se verá convencida por nuestros argumentos. Carnegie nos dice en este capítulo que de hecho es lo contrario. Debemos dejar que la otra persona hable más que nosotros, que exprese por completo sus pensamientos. La persona no nos prestará atención mientras todavía tenga ideas que expresar. ¿Cuál es la lógica de esto? Yo creo que radica en que cuando dejamos a la otra persona hablar, estamos satisfaciendo su deseo de importancia. Por lo tanto, después nos ven en una luz más positiva a nosotros y entonces son más propensos a escucharnos y adoptar nuestras ideas. La verdad es que hasta nuestros amigos prefieren hablarnos de sus hazañas antes que escucharnos hablar de las nuestras, nos dice Carnegie. Aplicar este consejo resulta en que la mayoría de las personas disfruten más en hablar con nosotros porque consciente o inconscientemente nos hemos convertido en personas menos egoístas y egocéntricas. Además, les damos a las personas la chance de hablar de lo que más les interesa, ellos mismos. Regla número 6. Permita que la otra persona sea quien hable más. Capítulo número 7. ¿Cómo obtener cooperación? ¿Nunca les pasó que, uniendo datos de la vida, ustedes creen una teoría respecto a algo
y sienten que no tiene fallas en la lógica, que es perfecta. Y piensan, nada, yo realmente soy básicamente el Isaac Newton argentino. Hasta que viene una persona y les dice, che, ¿y sobre esto? Y decís, ah, no lo había pensado. Y te das cuenta que habían factores importantes, fundamentales, que ni siquiera habías incluido en tu teoría. Pero vos estabas tan seguro de que era verdad porque era tu teoría. Carnegie no es que nos quiera hablar sobre la ignorancia del ser humano, sino que él nos dice de que las teorías generadas por uno mismo son mucho más creíbles que las que nos cuentan o nos enseñan otras personas. ¿En qué nos sirve esto para influir sobre las otras personas? Básicamente que a nadie le gusta sentir de que las cosas que hacen es porque otra persona quiere que las hagan. O sea, a nadie le gusta sentir que su idea no es suya o que lo que compra es porque otra persona le dice. A todos nos gusta sentir que somos libres y mentes pensantes por cuenta propia. Que, bueno, idealmente lo somos. Entonces todos odiamos a que nos enseñen a la fuerza. Pero, ¿cómo hacemos nosotros entonces para no enseñar a la fuerza o no vender a la fuerza las cosas? Tenemos que conseguir de que las personas piensen que lo que nosotros queremos que hagan es en realidad idea suya. Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Carnegie nos dice que nosotros tenemos que colaborar a la persona en la formación de la idea. Básicamente, nosotros debemos darle los bloques que construyen la actividad que nosotros queremos que haga o la idea que queremos que tenga, separados, como si no importaran. Y luego la persona los irá armando en su cabeza. Y la idea final, que es lo que nosotros queríamos que la persona pensara, la hace por su cuenta. Y al hacerlo ella misma, se siente mucho más conforme con eso. Si se dan cuenta, esto es bastante similar al método socrático que hablábamos hace un rato. ¿Por qué? Porque en el método socrático, Sócrates llevaba a la persona lentamente hacia la conclusión que él quería, pero le iba dando las herramientas lógicas para poder construirlo. De tal manera que al final, esa persona era ella misma la que creaba esta idea. No era que Sócrates venía y le decía, esto es así, y te voy a explicar por qué, sino que la iba llevando en la construcción hasta que la persona llegaba a la misma conclusión que él, y esa persona entonces decía, ah, yo llegué a la misma conclusión. Por lo tanto, si yo lo hice, tiene que ser verdad. Entonces, indudablemente hay que aplicar la regla número 7. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Capítulo 8. Una fórmula que le resultará maravillosa. Nadie cree estar equivocado. Nadie dice, sé que estoy equivocado, pero uno puede quizás aceptar que esté equivocado, pero uno no sostiene ideas que piensen que son erróneas. Es acá donde la empatía y la comprensión son fundamentales para las relaciones humanas. Ponernos en el lugar del otro nos permite entender por qué piensa lo que piensa, dice lo que dice y hace lo que hace. Y desde ese punto de vista podemos entender qué es lo que él quiere conseguir haciendo eso. Entender los deseos de la otra persona es una de las partes más importantes a la hora de influir sobre ellos. La empatía no solo nos lleva a tener mayor capacidad de influencia, sino también a ser más felices. Si nosotros tuviéramos exactamente la misma experiencia vital que otra persona, actuaríamos exactamente de la misma manera. Poder entender y visualizar esto nos libera de una gran cantidad de agresión y bronca hacia otras personas, porque nos permite entender que realmente no es que haga las cosas malintencionadamente, sino porque piensa que eso es lo correcto o lo adecuado de hacer en esa situación, teniendo en cuenta que está en ese estado emocional, ¿no? Que te toquen bocina mientras cruzas la calle no es algo muy copado, pero si estás llegando tarde al trabajo, estás peleado con tu mujer y encima un huevón se cruza por el medio de la calle y tenés que frenar para no matarlo, es bastante probable que le toques bocina. Aunque este tipo de visualizaciones muchas veces son exageradas, facilitan el hecho de poder perdonar simbólicamente a la otra persona y de esta manera nos liberan a nosotros del sentimiento negativo. Volviendo a la influencia, la empatía nos lleva a pensar, ¿por qué la otra persona querría hacer lo que nosotros le pedimos? Para poder responder esta pregunta, tenemos que pensar primero en lo que quiere esa persona. Y solamente podemos pensar en esto a través de la empatía. ¿Qué querría yo si estuviera en su lugar? Se vuelve entonces la pregunta. Regla número 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Capítulo 9. Lo que todos quieren. Siguiendo lo que dijimos anteriormente, Dale nos dice que existe una frase que puede conseguir 4 cosas al mismo tiempo. Detener discusiones, eliminar malos sentimientos, crear buena voluntad y hacer que se lo escuche atentamente. Bueno, si están viendo este video, me parece que les gustaría saber qué frase tiene semejante poder. La frase tan poderosa es la siguiente. Yo no lo puedo culpar por sentirse como se siente. Si yo estuviera en su lugar, no hay duda que me sentiría de la misma manera.
Pero, ¿por qué es tan poderosa esta frase? La frase es tan poderosa porque es simplemente verdad. Quiero que hagan este ejercicio mental conmigo. Si ustedes, en vez de tener sus padres, tuvieran los padres de la persona que más odian en el mundo, ¿ok? ¿Tienen a esa persona mentalmente? Ok. Ellos, los padres de ellos, son sus padres. Entonces, sus padres están juntos y del fruto de ese amor nacen ustedes. Bueno, ustedes serían ellos y sean exactamente físicamente, genéticamente igual a la persona que más odian. Y los crían los mismos padres, en el mismo momento, viven las mismas experiencias a lo largo de toda su vida. Bueno, si ustedes hubieran sido exactamente iguales y hubieran vivido exactamente la misma vida, ¿no serían exactamente la misma persona? ¿Y no tomarían entonces también exactamente las mismas decisiones? Esto es lo que nos quiere decir Carnegie en este capítulo. Las personas son como son por la gente que los crió y las cosas que vivieron en su vida. Pero si usted o yo hubiéramos vivido lo mismo y hubiéramos tenido la misma genética y hubiéramos vivido lo mismo que la persona que más odiamos, nos comportaríamos exactamente igual que la persona que más odiamos. Carnegie nos dice lo siguiente: muy poco crédito merece usted por ser lo que es. Y recuerde también que muy poco descrédito merece por ser como es la persona que se le acerca irritada, llena de prejuicios, irrazonable. Tenga compasión del pobre diablo, apiádese de él, simpatice con él, dígase, ese, si no fuera por la gracia de Dios, podría ser yo. Yo me acuerdo la primera vez que leí este capítulo me volví completamente loco. O sea, es una reflexión muy lógica y bastante obvia, pero nunca la había pensado. La verdad que esta reflexión es una muy buena base para la empatía. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice Carnegie que deberíamos hacer? Carnegie nos dice todo esto para despertar nuestra empatía por los demás. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos influenciar sobre ellos, nosotros primero que todo tenemos que ser empáticos. Y segundo, debemos ser simpáticos. ¿Qué quiere decir esto? Entender y comprender por qué la persona es como es. Y además, entender que las personas quieren que las tratemos igual que a nosotros nos gustaría que nos traten. O sea, no es diferente la persona mala onda de la persona copada. A las dos les gusta que las traten bien. Carnegie, en síntesis, nos dice que tenemos que empatizar con el otro y tratarlo entonces como a nosotros nos gustaría que nos traten. Es decir, básicamente aplicar la regla número 9. Muestre simpatía por las ideas y los deseos de los demás. Seguimos y ahora con el pelo más emo que nunca. Capítulo 10. Un llamado que gusta a todos. A todos nosotros nos gusta estar en lo correcto. Y pensamos que lo estamos. No solo eso, sino también que, aunque no lo parezca, somos grandes personas, con corazones de oro e intenciones nobles y puras. Carnegie nos dice que aprovechemos esta mentira. Debemos aprovechar el carácter bondadoso autopercibido de las personas y mostrarles que hacer lo que nosotros queremos reafirma esta identidad. Un ejemplo de esto podría ser cuando en las películas yankees sale un chico de lentes que le dice al bravucón: oye, tengo lentes, tú nunca le pegarías a alguien con lentes, ¿cierto? Ese es el burdo y, en la mayoría de las películas, ineficaz intento del pequeño Johnny de aplicar este principio. Si tratamos a la otra persona como si fuera una persona buena, noble, honesta y todos los adjetivos buenos que se puedan imaginar, esta persona se va a sentir impulsada a accionar de esa manera. Lo único que nos queda a nosotros es establecer qué es una persona honrada, qué es lo que hace una persona honrada, que casualmente es lo que nosotros queremos que esta persona haga. Dale también nos da el ejemplo de un locador, o sea, de un propietario de un departamento alquilado, que cuando el inquilino se quiere ir sin respetarle el contrato, el locador le dice: bueno, yo sé que usted es un hombre honorable y sé que usted no quebrantaría mi confianza y rompería este contrato. Por eso mismo le daré unos días más para que lo piense. Si usted sigue sintiendo que es apropiado romper el contrato y dejar la casa, yo lo dejaré que lo haga sin problema. En cambio, si decide no hacerlo, usted estará reafirmando mis sospechas de que es un hombre de palabra. Se pueden imaginar entonces qué es lo que hizo el inquilino. Regla número 10. Apele a los motivos más nobles. Capítulo 11. Así se hace en el cine y en la televisión. ¿Por qué no lo hace usted? ¿Qué cosa más romántica que morir por amor? Ay Dios, si yo no puedo estar con ella, yo prefiero no vivir. Fuera de la discusión si el suicidio porque una mina no te da bola, eso no es lo correcto, estamos todos de acuerdo con que este tipo de expresiones permiten algo muy importante, que es captar la atención de la persona que está viendo. ¿Por qué? Porque transmiten un mensaje exagerado. La idea del escritor es que entiendas que el vago le encanta la mina. Pero si el vago dice: qué linda que sos, medio que no se entiende realmente lo mucho que le gusta. No capta la atención del espectador.
Bueno, esta expresión con ímpetu de lo que siente el personaje es exactamente lo que nos dice Carnegie que tenemos que hacer con nuestras ideas. Y, si se dan cuenta, esta estrategia de dramatizar las ideas se ve en todos lados, no solamente en el cine y en el teatro, sino también, por ejemplo, en las publicidades, que ves a una familia que va, compra una coca y se reúnen y son todos felices, vive la pepa, está todo bien. O por ejemplo, ves a un vago que está reventado con el dolor de panza, tirado así, y va y viene una hamburguesa gigante que lo persigue y se toma un antiácido y de repente ves como la panza se le pone en color azul y está todo bien y la hamburguesa blup, desaparece. Estos son todos métodos exagerados para transmitir el mensaje. Lo que realmente deberíamos decir son exageraciones dramáticas. ¿Y por qué es importante esto? Porque antes de poder convencer a una persona, primero tenemos que tener su atención. Si nosotros no existimos en el radar mental de la persona, jamás podremos hacerle cambiar de opinión. Bueno, ¿cómo aplicamos esta regla? Básicamente nos tenemos que ir entrenando y tenemos que pensar constantemente cómo podemos dramatizar nosotros la idea que queremos transmitir. Encontrar las maneras de dramatizar las ideas es algo bastante difícil y que toma mucho tiempo. Por lo tanto, no se pongan mucha presión para intentar hacerlo todo el tiempo. Lo importante es que fuercen este pensamiento. ¿Cómo dramatizo esta idea? ¿Cómo hago que sea más llamativa para los demás? Mientras más atención nos dé la persona, mayor será nuestro poder de convencimiento cuando llegue el momento. Regla número 11. Dramatice sus ideas. Regla número 12. Cuando ninguna otra cosa le dé resultado, pruebe esto. No te da. Tan pequeña frase ha provocado gigantescas consecuencias. Es increíble si nos ponemos a pensar la cantidad de cosas que han hecho los hombres en este país por esas 3 palabras juntas. Y digo los hombres porque generalmente el ego masculino es mucho más susceptible a este tipo de desafíos. Bueno, ¿y de qué consisten estos desafíos que preceden a semejante frase argentina? Normalmente son cosas o que provocan miedo o que son difíciles de hacer. Y quizá por algo simplemente evolutivo, nosotros queremos superar los desafíos que se nos plantean. ¿Y qué tiene que ver esto con Carnegie? Carnegie nos dice que debemos plantear lo que queremos que la otra persona haga como un desafío a conquistar, como una meta a alcanzar. Naturalmente, a todas las personas, hombres y mujeres, nos gusta ganar, destacar sobre el resto. En definitiva, sentirnos importantes. Carnegie sabe esto y utiliza esta característica humana para facilitar su influencia sobre las cosas que nosotros queremos hacer. O bueno, en este caso, lo que ustedes quieren hacer que el resto haga. Este hombre no escribe un libro sobre cómo convencer e influir sobre las personas. Él escribe un libro sobre cómo funcionamos las personas. Y por esto, aunque el libro ya está por empezar su 9ª decena, sigue siendo igual de actual que lo era en 1936. Regla número 12. Lance, contacto, un reto amable. Bueno, y así es como terminamos la tercera parte de este libro, que básicamente se puede resumir de la siguiente manera. Primero, la única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. Segundo, demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. Tercero, si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. 4. Empiece en forma amigable. 5. Consigue que la otra persona diga sí inmediatamente. 6. Permita que la otra persona sea quien hable más. 7. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. 8. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. 9. Muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona. 10. Apele a los motivos más nobles. 11. Dramatice sus ideas. Y 12. Lance, contacto, un reto amable. Nuevamente les agradezco muchísimo por haber visto este video. Si me hicieran el favor de compartir este video con una persona que o sienten que lo necesita o que realmente está interesada en estos temas, yo estaría muchísimo más agradecido todavía con ustedes. Los veo en el próximo y muchas gracias por ver.